mucho en ciencia de computación, bueno, los que le interesan estos temas, creo que no entienden este punto, ¿no? O sea, para Wittgenstein, el comportamiento que es necesario para aprender lógica, no está basado en cosas internas, mentales, no son reglas y tampoco son probabilidades, ¿no?, de comportamiento. Que son, o sea, que son lo que allá le llaman probabilidades descriptivas brutas, ¿no?, que las puedes calcular describiendo el comportamiento, ¿no? O sea, para Wittgenstein, como tú dices, tienes que estar en un medio social, ¿no?, en donde lo que estás haciendo ya está implícitamente coordinado con el resto de los agentes, ¿no? Y esto es algo que, por diseño, eso es súper interesante, no es compatible con las redes neuronales, porque las redes neuronales están desconectadas de otras, o sea, han tratado de conectarlas, pero para que se vean bonitas, ¿no? O sea, las redes neuronales lo que hacen es usar una base de datos muy grande y totalmente desconectados del resto del mundo, hacer varias probabilidades que al final se parece mucho a lo que hacemos nosotros. Y una pregunta muy interesante es, bueno, ¿qué reto nos presenta eso, ¿no? Pero algo que es muy importante es, no hay esta noción de comunicación, de interacción social, de conjunción, ¿no?, de esfuerzo conjunto, que es muy importante para Wittgenstein. Eso no existe en ninguno de los dos paradigmas de inteligencia artificial, porque no saben cómo formalizarlo, es algo que es difícil, ¿no?, pero sí, totalmente de acuerdo. Para Wittgenstein esto no contaría con... Pero si te pones a ver, para Skinner, lo que están haciendo las redes neuronales es perfectamente correcto. Para Skinner es... Pero es que justamente eso es lo que quiere abrir Wittgenstein, ¿no es cierto? Justamente esa es la pregunta de la inteligencia artificial. ¿Cómo es que podemos dar cuenta de eso que Wittgenstein está tratando de apelar a través de formas de vida, de contextos sociales, etc.? Sí, sí, sí. Con estos paradigmas de inteligencia artificial que no parecen tener recursos para eso. Sí. Sí, lamento mucho no haber podido venir ayer a la conferencia. Entonces, quiero regresar a cosas muy elementales y muy básicas. Entender esto de generativo, redes neuronales. Yo lo que tenía entendido es que hay una diferencia brutal, un salto, digamos, algorítmico entre lo anterior, o sea, el tipo de programación que está aplicando ahora, el esto generativo, redes neuronales. Y yo lo que tenía entendido es que es una especie de imitación del funcionamiento de la mente, del cerebro, del sistema neurológico, de la conexión de sinapsis. Sí. Tengo entendido, usted me corregirá, que el tipo de matemática que hay atrás, como estaba hablando de lo probabilístico, es teoría de sistemas dinámicos, ¿no es cierto?, matemática no lineal. Sí. Ecuaciones no lineales que funcionan con una multiplicidad de datos, no con variables, como en la matemática lineal. Ahora bien, entonces, a mí, digamos, lo que me ha parecido increíble es ese mapeo del cerebro humano, ¿no es cierto?, esa capacidad de replicar la sinapsis. Ahora, hay varias preguntas que tengo, ¿no?, porque, digamos, se trata de imitar el funcionamiento de la mente humana, de la unidad psicofísica de la inteligencia humana en general. Sí. Pero el ser humano, en el momento de nacer, recién empiezan las sinapsis y además parece que el sistema del corazón lo primero que empieza a funcionar antes que el cerebro, ¿cierto? Y las sinapsis se empiezan a formar y se empiezan a formar, y eso quiere decir de que no hay, digamos, en el momento de nacer
no es que tengamos reglas, sino que se van formando. Ahí he asociado con lo que estaba diciendo de Wittgenstein, ¿no? We make the rules as we go along, ¿no? Entonces se van formando, o sea que el tema de las ideas innatas, que es un poco, creo, el modelo de también Chomsky, una cosa básica desde la cual se genera. Sí, sí, sí. ¿Okay? Pero parece que esto se empieza a generar ¿cómo? En el contacto, ¿no es cierto?, del organismo humano, y en realidad quizás esto se da desde las células, Sí. con el exterior, porque cada célula se alimenta de un exterior, y cada vez que tenemos, entonces, digamos, se va organizando el feto, el ser humano, está en conexión con el ambiente materno. Es decir, hay una conexión exterior que va alimentando y se van formando las redes. Sí, sí. Es decir, hay percepción. ¿Okay? Es decir, hay input para que haya output. Y ese input hace las conexiones, ¿no? Ahora, ligando esto entonces al nacimiento, la percepción es inmediatamente social y probablemente desde antes de nacer, porque se sabe que los fetos ya escuchan la voz de la madre, la voz de las personas que están al costado. Es decir, lo perceptivo y lo social se da desde el inicio, Sí. prácticamente, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que imitan estas redes neuronales? ¿Okay? ¿Cómo han mapeado eso? ¿Están pretendiendo que hay reglas antes? ¿Okay? Entonces hay algo que entra y algo que sale continuamente. Sí. Y entonces ahí está lo emergente, porque la sinapsis se hace cada vez más compleja, pero tiene que haber algo que entra. Y hay una capacidad de captar lo que viene de fuera, que no es simplemente sensible, ya sabemos eso. Se da a todo nivel, se da a nivel emotivo, a nivel, por supuesto, los 5 sentidos se van decantando, pero todo se da junto. Y la agencia empieza desde antes de nacer. Un feto ya antes de nacer está chupándose el dedo, está moviéndose. Hay sinestesias. Y hay una cierta capacidad del cuerpo antes de nacer de moverse. Todo esto es fenoménico, porque implica input-output. ¿Ya? Entonces, claro, la normatividad, ya, normas de comportamiento, normas o valores, todo eso es un nivel de emergencia mucho mayor de estas sinapsis que se originan allí. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que están inventando las redes neuronales? Usted acaba de decir eso, por eso que estoy haciendo la pregunta, que no hay contacto con el exterior y que no hay socialidad, lo que le ha contestado a Víctor. Sí, sí, esa es mi respuesta. Pero creo que hay un modo voy a tratar de explicarla de otro modo, porque hay un proyecto que es, de hecho, un proyecto científico que el que más ha propuesto esta idea de que las redes neuronales están basadas en neurociencia es Geoffrey Hinton, que, bueno, él inventó, es uno de los proponentes más importantes del nuevo esquema, del nuevo paradigma de redes neuronales. Y algo que él dice es que él mismo dice, estamos muy lejos de entender el cerebro, se parecen, las redes neuronales están inspiradas en las neuronas, pero él dice, es el principio de un proyecto en donde lo que queremos, lo último que dijo, Geoffrey Hinton ha dicho cosas filosóficamente muy controversiales, por ejemplo, que estos sistemas, como los transformadores, están a punto de lograr niveles no triviales de agencia y de conciencia, y que otra cosa muy controversial que dijo hace 2 semanas es que lo que tenemos que buscar es computadoras analógicas.
porque el esquema contemporáneo no permite interacciones sociales, no permite interacciones biológicas. Entonces, el mismo Jeffrey Hinton dice, hay un problema con cómo estamos aislando o sea, estas redes neuronales no existen en el mundo real, existen en procesadores que controlan compañías con recursos muy fuertes y que están desconectados del resto de las necesidades. También por eso me importan las necesidades del mundo. Y las necesidades todas son analógicas. Las puedes medir, las puedes sentir, valorar. Entonces, eso es Hinton, que es el papa de las redes neuronales. Y lo que yo diría de algo muy importante que usted dijo es el feto y el cerebro y en ese proceso que es social, algo muy importante es que el ambiente en el que está el feto es el ambiente de un ser que va a cuidar profundamente del feto, es su madre. Y entender eso en el mundo de las redes neuronales es muy complicado. Y lo analógico no basta ahí. O sea, la diferencia no es nada más que el mundo del feto es analógico y el mundo de las redes neuronales no. Sino hay algo más profundo ahí que es la conexión con la vida, ¿no? Que ahí es donde se meten los filósofos que dicen, sin la vida no hay inteligencia. Porque no hay propósitos vitales, no hay necesidades vitales, o sea, no hay interpretación que haga sentido porque la inteligencia tiene sentido solo para un ser vivo dentro de cierto ambiente, ¿no? Ahora, algo que es súper importante, voy a decir otra cosa que es negativa y ya luego algo que es muy positivo. Otra cosa que es negativa que a mí también me gusta, ¿no?, echarle, ¿no?, guerra a Chomsky. Chomsky es muy arrogante. Toda la gente que siguió a Chomsky en lingüística, todo el mundo dicen, ¿no?, arrogantes, humillaron a todo el mundo. Fodor llegó a decir, ¿no?, que la teoría computacional es the only game in town, ¿no? Es que todos ustedes son una bola de idiotas, ¿no? El cerebro no sirve para nada, es lo que implementa entonces, pero algo muy importante que dijo Chomsky, que sí es muy importante desde la perspectiva filosófica, es no importa lo sofisticado de las matemáticas, que como usted es completamente distinto del paradigma anterior. Matemáticas mucho más poderosas, más interesantes. Siempre y cuando lo que te arroje el sistema son probabilidades, no te estás acercando ni un milímetro a lo normativo, ¿no?, a lo que distingue lo correcto de lo incorrecto. Te estás acercando a simularlo, te estás acercando a que es muy probable que lo imites, pero que algo sea probable no te dice que es correcto o incorrecto. Esa observación me parece muy importante. Se le hizo a Skinner, pero creo que es algo que sería muy relevante para las discusiones actuales de redes neuronales. Sobre todo regresando a este punto que la noción de emergencia no sirve mucho aquí, porque pueden emerger propiedades de sistemas complejos, pero eso tampoco te indica que es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces es un tema muy rico. Ahora, lo que sí es, o sea, en lo que estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo en todo, pero en lo que, nada más quería aclarar esto, pero en lo que sí estoy completamente de acuerdo es que el cambio del sistema simbólico al sistema actual es completamente brutal. Los resultados son, o sea, el ejemplo que más me gusta es Skynet, ¿no?, el de las imágenes, que era una competencia. Los sistemas simbólicos llegaban a 40%, los más sofisticados con los servidores más grandes, Microsoft, 40%, si bien te va. Cuando incrementan la base de datos, Stanford hace la base de datos más grandes de imágenes, invitan a Ilya Sutskever, que es el que inventó ChatGPT, alumno de Jeffrey Hinton. Le dicen, a ver, ¿cómo te va con tu red neuronal? 92% de precisión. Siguiente año, 98%. Mejor que un ser humano. Y ese fue el inicio de un shock, ¿no? Es decir, las matemáticas son distintas, están simulando al cerebro, están aisladas del mundo, no son analógicas, y están haciendo cosas
No, órdenes de magnitud más precisas y más interesantes, más complejas que cualquier sistema simbólico y combinación de sistemas simbólicos. Y el siguiente paso fue ChatGPT, ¿no? Esto ya convenció a todos. O sea, por ejemplo, ChatGPT traduce latín, o sea, y rápido, ¿no? No es de que dame 2 días y te traduzco, no, 5 segundos y, ¿no? Y entonces eso es brutal, eso es un shock, y para nosotros en filosofía es una cosa que tenemos que pensar con mucho cuidado, ¿no? Ahora, lo que es muy interesante es que incluso dentro de los equipos, porque esa es otra cosa que es interesante, no son equipos de filósofos, son industrialistas. Ellos lo que quieren es dinero y lo que quieren es competir unos con otros, ¿no? Que ellos mismos digan, Hinton diga, necesitamos computadoras analógicas. A ver, ¿cómo? Porque eso es el siguiente, él dijo, eso es el siguiente paso para que estas máquinas empiecen a alinearse, para que estas máquinas empiecen a ser sociables, porque ahorita están completamente aisladas, dependen de qué datos les damos y de qué tan grandes son las bases de datos. Pero, o sea, recalcar que eso es algo que es muy importante. El cambio fue no solo un shock, porque esto es muy empírico, muy probabilístico, muy conductivista, si se le quiere decir así, sino el contraste brutal de resultados. O sea, eso fue... Gracias. De repente se me va el español. Eso es muy importante. Sí ayudó esto para su comentario. El creador Jeffrey Hinton. Es decir, que renunció a Google. El que renunció a Google. Sí. Después de 6 meses de haber lanzado esto, le hicieron una entrevista. Pero sí, no apunto el nombre, ¿no? Sí, sí. Por favor, porque Jeffrey Hinton, claro. Lo entrevistó Fareed Zakaria en CNN hace 2 meses. Creo que así se pronuncia. O 3. Este es el que inventó, es alumno de Hinton y fue el que inventó ChatGPT. Lo entrevistó en CNN a Jeffrey Hinton, Fareed Zakaria, un domingo. Yo lo vi por la mañana en CNN en inglés. Hace 2-3 meses. Y Fareed le pregunta, porque él comienza a decir que está sumamente preocupado por una cantidad de efectos negativos que esto puede tener en el mundo actual, a su propia creación. Y Fareed Zakaria le pregunta, ¿cuándo es que ha empezado usted a sospechar y a tener preocupación de este tema? Y dijo, hace 6 meses. Es decir, ahorita sería hace 9 meses. Sí. No sé si esto sea cierto. Yo tengo un hermano que también es ingeniero informático y él me contó una historia que yo no tengo certeza si esto es simplemente un rumor, que antes de lanzar esto o en algún momento en que los técnicos, ingenieros y científicos que estaban trabajando en este programa pusieron a 2 procesadores conversando entre ellos de este ChatGPT, y había una serie de científicos que estaban mirando el comportamiento de estos 2 procesadores, y en un determinado momento inventaron otro idioma para que los científicos no los escucharan, no los entendieran, y se asustaron y los desconectaron. ¿Ya? Desconectaron. Sí. Esa es una. La otra, es verdad que ellos pueden manejar trillones, en el sentido americano, millones de datos a una velocidad absolutamente impresionante, procesando, es decir, conectando datos. Eso es lo que hacen. O sea, ellos no ponen el input, sino que conectan datos, y los datos que están ya en la red, digamos, mundial, ¿no?
pasa si uno de estos procesadores o lo que fuera cae en manos de gente inescrupulosa, como pasa en diferentes partes del mundo, ya con, digamos, estas redes mucho más a las cuales estamos ya acostumbrados desde el 2010 en adelante, Sí. e intervienen, por ejemplo, los bancos mundiales, o intervienen, por ejemplo, o sea, hacen crash. Puede pasar eso. O sea, yo he escuchado, no, porque entonces los gobiernos tienen que hacer regulaciones. En Europa ya han empezado a regular el uso de ChatGPT. Mejor dicho, están hablando los gobiernos cómo regular. Sí. En Estados Unidos ni empiezan, creo que han puesto el tema en el Parlamento norteamericano. Sí. Pero el tema es que, ¿qué regulación ha controlado el descontrol que hay en este momento, por ejemplo, en los fake news y en todo este tema? ¿Qué regulación de ningún gobierno va a poder poner pare a una cosa que se va a empezar a multiplicar exponencialmente? Sí, no. Ese tipo de cosas creo que era la que preguntaba Jeff Hinton Sí. en esa entrevista. Sí, y entonces... ¿Qué es usted? No, sí. De hecho, yo o sea, en términos de regulación no hay. Los europeos tienen una regulación que lo que hace es regular a las industrias. Y aquí lo que es interesante es, Hinton cree que va a llegar un momento en el que hay que regular a los agentes también inteligentes, ¿no? Pero por eso la noción de agencia es importante. Porque ¿quién es responsable de lo que pueden hacer estas máquinas? Y todo el mundo está asustado. A mí lo que me llama la atención es, todo el mundo está asustado, pero no quieren hablar de estos términos que son muy importantes para la responsabilidad. Agencia, responsabilidad legal, moral, epistémica, confianza. ¿Cómo se llama el que fue al Congreso, que es el dueño de OpenAI? Fue y le rogó al Congreso que los regulen, ¿no? Y la regulación, yo lo que digo en el libro, que por cierto es de acceso libre, lo pueden bajar, en el último capítulo es, si quieren hacer legislación, tiene que ser internacional. O sea, lo que estamos haciendo ahorita, o sea, nadie reguló la industria nuclear país por país. O sea, la industria nuclear es peligrosa, es un interés militar de las naciones más militarizadas, y si uno quiere hacer regulación local, o sea, entonces yo lo que propongo, que es una propuesta muy sobria, muy chiquita, pero no trivial, porque ahorita lo que hay es el Wild West en Estados Unidos, como siempre. En China, un gobierno hegemónico que está militarizando su tecnología. Estados Unidos también, digo, o sea, Silicon Valley lo inventó el ejército estadounidense. Y Stanford creció hay un nuevo libro que les recomiendo mucho que se llama Palo Alto, que es la historia entre otras cosas, Stanford, que se benefició muchísimo por el dinero del Pentágono para desarrollar microprocesadores, que luego lo exportaron a Taiwán y por eso causaron el problema que hay ahorita. Pero es una industria que se puede militarizar, que ya está militarizada, que tiene que ver con protecciones de criptografía que importan para la banca, para sistemas militares, que se puede explotar de modos muy globales. Y en Estados Unidos no se regula a estas industrias, en China se las controla desde el nivel militar ejecutivo, y en Europa están preocupados por la privacidad y por la dignidad, y que si te estás interactuando con ChatGPT, que te digan que es una máquina. Entonces hay una cacofonía total, y las empresas están probando su producto en la población. Entonces, un ejemplo que yo puse hace poco es, imagínense a la industria automovilística, que es lo que están haciendo en San Francisco, por cierto, pero imagínense otro ejemplo más claro, la industria alimenticia en Estados Unidos, por lo menos, y creo que el mismo caso debe ser en Perú. Se gobierna, y este ejemplo no lo tengo en el libro, pero sí menciono algo muy parecido. Se gobierna bajo el principio de que es estrictamente responsable
sin importar si cometió errores o no la industria, ¿no? Entonces, si la industria alimenticia saca un producto y sin querer hacer nada malo, sin cometer muchos errores, envenena a la mitad de la población, se le hace responsable y tiene que pagar, ¿no? Ese principio no se le está aplicando a estas industrias. Están probando sus productos en la población sin saber si ya hubo una persona que se suicidó por una conversación que tuvo con ChatGPT. Hay varias personas que han tenido problemas de que se han sentido incómodos, incluso un reportero del New York Times que dicen esto, me empezó a atacar, empezó a decir cosas de mi novia, me empezó a tirar la onda. Entonces, ninguna industria le han permitido hacer esto, ¿no? Entonces, por un lado, es una industria que se debe regular desde el punto de vista internacional, porque es una industria militarizable, peligrosa, y por otro lado, se le tiene que parar, porque está probando sus productos en la población sin tener ninguna consecuencia. Ahí es que lo que está ocurriendo es algo análogo a lo que pasa con la ecología, que todo el mundo está mirando sus propios intereses, todo el mundo dice, oye, estamos mal, estamos hundiendo el mundo. Sí, pero yo en este momento estoy ocupado, voy a sacar mi oro de acá. Y está pasando lo mismo con esto. O sea, yo lo que quiero, o sea, ya ¿cómo se llama? El procesador Word está utilizando una cosa análoga al ChatGPT para hacer ciertas correcciones. O sea, ya lo metieron, ya cualquiera que use un Microsoft Word está utilizando de alguna manera el ChatGPT. Y a nadie le interesa la regulación y es peligrosísimo porque lo peor no es que la cosa adquiere inteligencia como en la película de Schwarzenegger. Lo peor es que le entreguemos el mundo en bandeja a un sistema estúpido. Sí. Nos va a matar. Y que está haciendo más vulnerable la cuestión de privacidad y de encripción, ¿no? Porque entonces, como es un programa que pueden acceder todos los actores del mundo, es más vulnerable que lo que existía antes, claro. Sí. Sí, dos cosas, quizás, ¿no? Que de repente redes neuronales es solo una forma de hablar, porque no, digamos, ¿ok? O sea, suena bien, ¿verdad? Pero no es exactamente cuando lo ocurre como acaba de... Es que eso se me olvidó, perdón. Eso se me olvidó comentar, nomás un comentario. En lo que había mencionado del programa científico, ese sí es un programa científico serio. Si se puede modelar el cerebro a partir de estas... Y muchos neurólogos dicen, no, o sea, no tienes voltajes, no tienes bioquímica, no tienes enzimas, no tienes regulación de ondas electromagnéticas. Sin eso no tienes el cerebro. Claro, eso es un modo de hablar, ¿no? O sea, Sí. Para entender... Pero sí es una cuestión científica de ver qué tanto pueden acercarse. Definitivamente. Eso es un tema, a mí me parece una forma de hablar, básicamente, aunque puede ser un motivo de investigación. Sí. Pero volviendo sobre, o digamos, fuera de ese asunto tan peligroso, que es efectivamente, sí, gracias por darnos la big picture, ¿no es cierto? O sea, efectivamente, hay algo digamos, sobre eso seguramente vamos a poder conversar más, pero hay algo que mencionaste de pasada ayer que pone el asunto desde otro ángulo. Tú te referías a la carga ecológica que este asunto también tiene. O sea, nuevamente desde otro ángulo, no solamente es peligroso desde el punto de vista del control, ¿verdad? Y digamos de que no hay, al parecer, consonancia en encontrar qué tipo de regulaciones serían necesarias. Yo entiendo que cuando, digamos, empezó la sistematización, la automatización de la burocracia francesa, era un requisito, ¿no? Que el responsable de ciertas operaciones, no sé, pues hay que pagar sueldos, hay exámenes de mediación, o sea, la burocracia francesa es un sistema, ¿no? Era indispensable que siempre hubiese una persona que entendiese el algoritmo. ¿Verdad? Y eso es muy difícil. Es una forma de no estar librado, ¿no es cierto? Y eso es una forma de encontrar una responsabilidad. Entonces, te estoy planteando dos preguntas en realidad.
preguntas, que por favor